Se ha reconfigurado el panorama electoral a partir del anuncio que ha hecho la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales. El binomio Fernández hace que también el peronismo se tenga que reorganizar. Vamos a hablar de esto con Martín Rodríguez Yebra, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Martín. Buenas noches, Leo. Sí, todo se mueve en el peronismo. Desde el sábado hay un terremoto político en la Argentina en general, pero en el peronismo en particular. Porque, bueno, el anuncio totalmente sorpresivo de que Alberto Fernández es el candidato del kirchnerismo abrió la puerta a la posibilidad de una unidad en el peronismo que hasta ahora se veía como algo muy improbable, porque la figura de Cristina Kirchner lo impedía. De alguna manera era el factor que hacía muy poco probable que el peronismo se terminara uniendo. Alberto Fernández arrancó en esa batalla por el control del peronismo con buen pie. ¿Por qué te digo buen pie? Porque sumó a media docena de gobernadores que no estaban en el kirchnerismo, que salieron a avalar su candidatura y a dar una señal bastante concreta de que están interesados en participar con su sector. Es decir, que esto ya resultó efectivo, por lo menos en cuanto a los gobernadores. A nivel de estructura, sí, porque estamos hablando de estructura, todavía no sabemos cómo cayó esta decisión en los votantes o en los potenciales votantes del kirchnerismo. Sí. No hay una sola encuesta, todavía no hay una sola medición que diga qué significa Alberto Fernández para un votante. Es un dirigente que no estaba en el radar, al menos no el de las encuestas principales, nunca se lo había medido por su intención de voto, de manera que esa parte es un misterio, pero la parte de la estructura le está saliendo hasta ahora, en los pocos días que va, tal vez porque cuenta a su favor con el efecto sorpresa, positivamente. Y abrió una puerta, por ejemplo, con Massa, que es la gran pieza que le falta, si se quiere, esa estructura para poder avanzar hacia la unidad, que empezó a mostrarse Massa lo que muchos sospechaban al principio, de alguna manera dispuesto a sentarse a negociar con el kirchnerismo alguna fórmula de unidad, algún mecanismo de unidad del peronismo o de la oposición en general. Hoy, si hablamos del peronismo alternativo o el peronismo federal, el gran signo de pregunta está en Sergio Massa, ¿no? Porque el resto de los candidatos, hablamos de Pichetto, de Schiaretti, del propio Lavagna, de Urtubey, dejaron en claro cuál es su postura. Sí, Massa recuperó una centralidad que no tenía desde hace años, es en este momento, te diría, una figura central de esta discusión, porque puede estar en un lugar o en otro. Él dice, y repite a quien quiera oírlo, que él es parte de Alternativa Federal, que es candidato a presidente y que no va a ser una alianza él con el kirchnerismo, que no va a ser un candidato a gobernador, por ejemplo, que es lo que algunos sectores del kirchnerismo le están pidiendo, que sea gobernador bonaerense. Él dice que va a seguir en Alternativa Federal y que va a competir por la presidencia. Pero su vocación es que Alternativa Federal se siente a una mesa con Alberto Fernández, si se quiere, como el delegado principal del kirchnerismo, a fijar algunas condiciones que terminen en una gran paso opositora que por lo menos tenga una alta probabilidad de ganar las elecciones. Ahora, esto que vos recién mencionabas de un Massa como posible gobernador de la provincia de Buenos Aires, es algo que estuvo sonando en estas últimas días. Él lo descarta por completo. Él lo descarta, absolutamente. Sí, por completo. Él cree que esa es una trampa que le tiende el kirchnerismo para bajarle la candidatura presidencial y garantizar de esa manera que el mayor caudal de votos del peronismo cae de ese lado. Él necesita, a ver, el resumen de su posición es que él necesita ganar volumen desde Alternativa Federal para poder sentarse a una mesa y pelear junto con el kirchnerismo reglas de juego, determinadas reglas de juego que permitan hacer esa gran paso opositora. Lo que pasa es que en su propio bloque, o en ese bloque, hoy Schiaretti marcó muy fuerte la cancha, porque salió a hacer unas declaraciones en las que dijo: nosotros vamos a hacer la tercera vía, nosotros vamos a tener una candidatura propia, no vamos a negociar con el kirchnerismo. Ni con Cambiemos, dijo. No, exactamente, las dos cosas. Ni el kirchnerismo ni Cambiemos, porque hay muchos que le achacan a Schiaretti estar negociando por debajo con el gobierno. De hecho, se va a ver mañana con Macri. Claro. Y sabemos que tiene una muy buena relación con el presidente, ¿no? Sí. Massa es una de las cosas que sospecha, que Alternativa Federal termine siendo una especie de muleta del macrismo. Bueno, Schiaretti le dijo ni con Macri ni con Cristina, definición muy importante, y casi de inmediato, diría coordinadamente, Roberto Lavagna dejó de lado sus coqueteos, sus ambigüedades y dijo: voy a ser candidato a presidente, y va a ir a la reunión que Alternativa Federal, o sea, Schiaretti, Massa,
Pichetto y Urtubey, sobre todo, van a tener entre mañana y el miércoles en algún lugar de la capital que mantienen en secreto. Es decir, que quien tiene que definir entonces en esto es Sergio Massa, si pertenece o será parte de una PASO con la Alternativa Federal, o por el contrario lo hará con Unidad Ciudadana, el kirchnerismo o el nombre que decidan ponerle. Sí, ¿no? como que tenés varias mesas de negociación abiertas. La primera está en Alternativa Federal. Alternativa Federal tiene que definir qué va a hacer, qué va a presentar, cuál es su propuesta, si tiene alguna apertura o no a negociar con otros o si van a cerrar el bloque para hacer una tercera alternativa. Bueno, Massa ahí va con una propuesta. Schiaretti tiene otra, veremos qué hace Lavagna, porque Lavagna viene diciendo que él solo es candidato por consenso. Probablemente en esa mesa le van a decir, bueno, por consenso no. No ya se lo vienen diciendo hace rato, ¿no? Y no estamos en condiciones de seguir perdiendo el tiempo. Sí. Hay que definir, y si hay 2 candidaturas o hay 3 candidaturas, larguemos las 3 candidaturas y vamos por un lado. Bueno, ahí vamos a tener a más tardar 48 horas alguna decisión muy importante de ese sector, porque están perdiendo tiempo, se les está escurriendo el poder de las manos. Y tenés a los gobernadores detrás, que son la carta que tenía Alternativa Federal, decir, nosotros tenemos a los gobernadores peronistas que ganan todas las semanas las elecciones, y esos gobernadores sigilosamente están yendo al territorio de Alberto, que los trabajó muy bien durante todo este tiempo. Por eso el tiempo se volvió bien más preciado absolutamente en este tiempo, y de alguna manera entonces el anuncio del sábado de boca de quien será la vicepresidenta, raro, el anuncio que ha hecho el sábado, lo que hizo en definitiva fue acelerar los tiempos de todos. Los sacó a todos de la siesta, decía alguien hoy, ¿no? Todos estaban diciendo, bueno, ya llegará, hay que esperar los tiempos, que el 22 de junio, cuando cierran las candidaturas, que todo se resuelve sobre el final. Bueno, Cristina los primerió con ese anuncio, sacó a la cancha un nuevo actor, sacudió toda la política, y ahora los demás están diciendo, ¿no habré perdido demasiado tiempo? Tengo que salir ya a levantarme el precio, porque están compitiendo, por ahora estamos hablando todavía de una competencia por la estructura, no por el votante, y estamos compitiendo con una estructura que lo que busca es un refugio al sol. Y hoy el sol le está saliendo en el lugar de donde está Alberto Fernández. Entonces tienen que apurarse del otro sector para tratar de compensar fuerzas, esperar alguna medición también que diga, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa Alberto para el votante? ¿Se trasladan los votos de Cristina Alberto directamente solamente porque Cristina forme parte de este binomio? Esa es la gran duda, ¿no? Esa es la gran duda que nadie puede responder todavía. Hubo casos en la historia reciente de Argentina y de otros países en los que un líder cedió el poder a otro y no transfirió nada, y otras veces en las que se dio lineal el traspaso. En este caso no lo sabemos, por eso algunos se ilusionan, Massa es uno de los que se ilusiona, que dicen, si vamos a competir en la misma PASO, mucho votante potencial de Cristina, no fanatizado, pero que votaría a Cristina, quizás antes de elegir a Alberto me vota a mí, dice la gente de Massa. ¿No? Schiaretti dice, no, nosotros tenemos que hacer una tercera vía, porque quizás mucho votante peronista, si nos ve fuertes, a un candidato como Alberto, que no lo identifica, lo va a abandonar y va a venir con nosotros. Eso es una decisión que tiene que tomar a ciegas, y eso es lo más difícil, ¿no? Hay muchos que creen que lo de Cristina también podría ser que se está bajando en cuotas. Sí, temporal, ¿no? Es temporal. Por ahora habla de la vicepresidencia, sobre todo porque no nos tiene acostumbrados a definir con tanto tiempo. Exacto. ¿No? Siempre lo hace más sobre la fecha de cierre. Y esto es lo que cree también el equipo de Sergio Massa, Martín. Sí, exactamente. Creen que Cristina nunca hizo un anuncio con un mes de anticipación, con lo cual es una señal. Nunca fue segunda, nunca estuvo detrás en una fórmula, ¿no? Digamos, ella claramente es la líder, la referente de ese sector. El hecho de haber lanzado esa fórmula, interpretan en algunos despachos, los cercanos a Massa seguro, que es una carta de negociación. Que Alberto Fernández se quiere sentar a esa mesa para discutir una eventual unidad del peronismo, y que una carta que tiene esa mesa, para quien se sienta incómodo, es decir, ojo que si nos unimos, Cristina quizás no es candidata. Y tiene tiempo para hacerlo. Porque en pos de esa unidad, que es el objetivo que Cristina Kirchner expuso en su video del sábado, en pos de esa unidad ella bien podría decir, yo lo logré que el peronismo o que la oposición se reúna, logré que tengamos una fórmula muy competitiva para desbancar a Macri del poder, que es mi gran objetivo, me voy. Claro, ¿no? Por eso, y todavía tiene tiempo. Tiene un mes para hacerlo. Tiene un mes, que es muchísimo tiempo en la Argentina. Y en muchos sectores de la política, el gobierno también lo está diciendo, creen que es ficticia la fórmula Fernández-Fernández y que terminará siendo
Fernández y vaya uno a saber qué, claro, si consiguen avanzar con alguna clase de unidad o consiguen ampliar de alguna manera el sector que hoy tienen. Porque si no, Alberto Fernández va a necesitar del nombre de Cristina en la boleta, porque si no le va a costar muchísimo instalarse, si tiene que ir a competir con muchos otros sectores, con el peronismo dividido. Ahora, Martín, para ir cerrando, ¿no? Hablábamos del peronismo, de este despertar de la siesta que han tenido en este fin de semana, pero esto mismo le pasa a Cambiemos, ¿no? Tiene que tener algún tipo de reacción rápida. Sí, en el gobierno también cayó por sorpresa absoluta. Por el momento el mensaje unificado del gobierno es: esto no nos cambia nada, esto nos fortalece, vamos a tener que competir con un candidato peor que el que teníamos que competir antes, porque Alberto es menos pesado en las encuestas que Cristina Kirchner, pero en el fondo está todo en movimiento y de hecho el clamor de los radicales por la apertura ya está dando también algunos movimientos complicados, como por ejemplo Cobos, que hoy no es una referencia central, pero es un personaje importante del radicalismo, diciendo Vidal sería mejor candidata que Macri. Que volvió a instalar el plan B. Volvió a instalarlo corta, ¿no? Y ya explícitamente y abiertamente, con lo cual tampoco está muy claro cómo impacta esto en la estrategia del oficialismo, porque tampoco hay números. Porque el gobierno dice, bueno, primero hay que ver qué significa esto realmente, primero hay que ver cómo termina de configurarse el peronismo y quizás sí el gobierno tenga que hacer algo más que lo que está haciendo y decir, seguimos igual. Por lo menos en lo que es el armado de la fórmula va a tener un impacto seguro, porque el gobierno va a tener que ver qué oferta le hace a la sociedad. Bueno, veremos a ver qué sucede en los próximos días. Martín, un placer. Muchísimas gracias.